Nos encontramos estudiando el cálculo de integrales indefinidas a través del método de integración por partes. Trataremos de dar respuesta al siguiente ejercicio. Nosotros tenemos una expresión en el integrando de esta forma. Recordemos que antes de resolver cualquier integral, lo importante es analizar si existe alguna fórmula de integración directa que nos permita satisfacer lo que nosotros tenemos dentro de esta expresión. Hay y existe una fórmula de integración directa que es de e a la x, diferencial de x, de la cual nosotros tenemos una fórmula que nos permite satisfacer la necesidad de la expresión que hay dentro de un integrando con esta característica. Sin embargo, para el caso que nosotros estamos analizando en esta ocasión, pues esta fórmula que nosotros tenemos acá de integración directa no se satisface, debido a que, como te podrás dar cuenta, nos hace falta esta expresión que es x. Por otro lado, entonces, tendremos que pensar en una nueva estrategia para poder resolver este ejercicio. Y esa estrategia correspondería a ocupar el método de integración por partes. Recordemos entonces un poco la teoría. El método de integración por partes es un método que nos dice que principalmente será ocupado cuando nosotros estemos analizando integrales o integrandos como productos de expresiones o bien producto de expresiones que se puedan estar dividiendo. En este caso, este producto de expresiones podríamos nosotros llevarlo a la forma de la fórmula del método de integración por partes para tratar de satisfacer la respuesta a lo que se nos solicite. Entonces, en este punto es importante recordar que esta, que es el integrando original, tendremos que llevarlo a la característica de la fórmula de integración de métodos por partes. Otro punto importante que nosotros tenemos que recordar acá es que tendremos entonces que encontrar a u y a diferencial de b. Serán nuestros puntos de partida. La idea es que nosotros escojamos dentro de la expresión un término al que llamaremos u y un término al que llamaremos diferencial de b. También es importante recordar que la expresión que nosotros escojamos como u tendrá que ser susceptible de derivarse, diferencial de u, y por otro lado la expresión que nosotros escojamos como diferencial de b va a ser aquella susceptible de integrarse. Para ambos casos es importante que nosotros hagamos una correcta elección. Existen normas generales que ya hemos comentado en algún momento, y de preferencia siempre cuando nosotros hacemos la elección de u, tendremos que escoger aquellos términos que sean algebraicos, como expresiones de x, x elevado, etcétera. Y diferencial de b, por lo general, esas normas generales o reglas generales nos dice que podremos escoger el e a la x o logaritmo natural o alguna función trigonométrica. Sin embargo, aunque existen reglas generales que nosotros podemos usar, la recomendación es que analicemos cada integral como casos especiales y tratemos de dar respuesta. Aquello que elijas como u tendrá que ser susceptible de derivar por fórmula directa y ser fácil, y de la misma forma aquello que elijas como diferencial de b debe ser susceptible de poder integrar con fórmula directa de una manera fácil. Las expresiones que nosotros encontremos como diferencial de u y v deben ser expresiones nuevas que sean más fáciles de las expresiones originales de las cuales nosotros partimos. Esos serían otros tips a seguir. Bien, entonces, dicho lo anterior, pues continuemos con análisis para la obtención del resultado. En este caso, a nosotros por estrategia nos conviene escoger como u a la parte algebraica de la expresión que tenemos, que es x, y la derivada de u, que en este caso es x, pues recordemos que es 1, y de la misma forma hemos escogido diferencial de b a la parte que nosotros tenemos dentro de la expresión. Acá, esta sería la diferencial de b, y esta fue la expresión de u que nosotros hemos seleccionado. Recordemos que esta expresión la estamos llevando a esta fórmula para poder desarrollar la respuesta. Y
Cuando nosotros integramos diferencial de b, tenemos que su integral es igual a e a la x, se mantiene. Bien, entonces lo que sigue es sustituir estos valores dentro de la fórmula del método de integración por partes, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Acá te coloco los textos para que no se te olvide que u siempre se derivará, el diferencial de b va a ser aquello que nosotros siempre vamos a integrar. Bien, entonces, una vez conocidos estos elementos, podemos sustituir para poder llegar a esta parte de la fórmula del método de integración por partes, y es lo que nosotros tenemos de este lado. U está multiplicando a v, u es x y v es e a la x, así lo tenemos en esta primera parte. Por otro lado, nos dice la fórmula que debes restar la integral de v por diferencial de u. Tenemos el signo menos, la integral, y v corresponde a e a la x, que está multiplicando a diferencial de u, que es 1. 1 diferencial de x, que es lo que nosotros tenemos de este lado. Posterior a ello, como la primera parte para la resolución del ejercicio ya la tenemos hecha, solamente nos restará integrar esta expresión que tenemos acá. Recordamos entonces que la integral de e a la x va a ser la misma expresión e a la x, y pues damos respuesta. Sustituimos el valor para esta integral que hemos acabado de calcular y tenemos esta expresión, la cual podemos nosotros reducir aún más separando las e a la x, y nosotros entonces tendremos la respuesta final expresada de esta forma.